tardes. Hoy tenemos el placer y el privilegio de poder presentar a un pintor que es un poco nuestro. Gracias. ¿Cuál es su lugar de nacimiento? Bueno, yo nací en una pequeña aldea que está detrás del Teleno, bastante más allá, que se llama Tosende, en la provincia de Orense. Y allí, en el año de la gran hambruna, en el año 40, salí de la aldea, campo a través, y cuando llegué al alto del monte me he vuelto atrás y he visto mi aldea allá abajo y me eché a llorar y no quería seguir. Pero los mayores que anda, rapaz, venga, tira para adelante. Y esa imagen me acompaña toda mi vida. Yo soy de Orense. Y en Lisboa, en un barco, me llevaron hacia Buenos Aires. Y cuando yo iba en aquel barco viejo lleno de bultos y gentes tumbadas por los pasillos, no pensaba lo que iba a encontrar después de la larga travesía. Iba pensando en mi perro. ¿Quién cuidaría a mi perro? Y así me fui yo a la emigración. ¿Qué años tenía cuando se marchó? Tenía 12 añitos. Era un niño. Sí, ¿y cuándo volvió otra vez? Sí, luego he estado en América, por todo el continente americano, durante 20 años. Me marché a los 12 y he regresado cuando tenía 32. Necesitaba volver a los orígenes como el que necesita respirar. Y me fui a vivir a un pueblo pequeñito, muy bonito, de pescadores, que hoy es una gran ciudad que se llama la ciudad de Benidorm. Pero en aquel entonces era un hermoso pueblo. Y allí viví 4 años. Pero me empezaron a decir los amigos que fui haciendo por allí que no era lugar para un pintor. O debía irme a Madrid o a París. Entonces me marché a París y viví 4 años. Desde el año 64 al 69, que es cuando regresé a Madrid. Y fue cuando conocí a mi mujer en el centro gallego de Madrid. Echamos raíces, creamos una familia y sigo viviendo en Madrid, pero no me gusta nada Madrid. Bueno, o sea, pero su tierra Galicia, su tierra Galicia sí. Es la que de verdad le tira, ¿verdad? Yo, como te decía antes, durante mi periplo de emigrante, vivía de mi pintura, pero vivía mal. Y todos los seres humanos queremos vivir mejor. Y yo, como salí analfabeto, sin saber leer ni escribir de mi pueblo, luego fui adquiriendo, aprendí a leer, aprendí a escribir y me aficioné a la lectura. Y durante toda mi vida siempre he dedicado 2 horas a la lectura cada noche. Y por estas lecturas llegué al convencimiento que los pintores importantes de aquella época, de los años 40 al 50 y casi al 60, el único sitio donde podían vender sus obras era en La Habana y Buenos Aires. Y recuerdo ahora que yo en México tenía una esquinita casi en propiedad donde pintaba, hacía mis garabatos y de vez en cuando algún transeúnte me compraba algo y podía comer. Y al saber que esa pintura importante, que entonces no lo era, pues rascándome los bolsillos, compré mi primer cuadro, un cuadro del gran pintor catalán Joaquín Mir, que yo llegué a conocer después que vine a España. Y recuerdo que di el equivalente, porque era otra moneda, otro tiempo, di por aquel cuadro el equivalente a 5.000 pesetas. Y lo llevé a mi esquinita en la Ciudad de México y lo puse allí, hasta que un transeúnte dice: chaval, ¿qué quieres por ese cuadro? Digo, dije el equivalente, porque era otra moneda, 125.000. Dice: no, eso es mucho dinero, te doy 75.000. Yo estaba deseando darle con el cuadro, pero vamos, tenía que hacer el paripé. Total, que vendí mi primer cuadro y me gané 70.000. Y me dije: Nelson, si has esto hecho una vez, lo vas a poder hacer miles de veces. Y así empecé mi vida de marchante, que a la vez me permitió convertirme en coleccionista de otros pintores.
Y por eso, y esa colección que yo hice a través de los años, parte de la misma, son ahora los fondos del Museo Nelson Zumel de Lugo. Sí, bueno, eso ahí pensaba yo llegar también, bueno, pues, para que nos contara también sobre eso bastante. ¿Cuándo empezó a pintar? Sí, ¿por qué? Es curioso. Yo cuando fui de emigrante me dedicaron a hacer faenas que los nativos no querían hacer, como fregar, barrer, lavar platos, entonces no había lavadora. Y yo solamente era feliz cuando me tumbaba en mi camastro por las noches y pensaba en mi aldea. Pero el azar, que es lo único que yo creo, hizo que por aquella taberna maloliente, que hoy la recuerdo como un tugurio indecente, iba un francés que era pintor y nos hicimos amigos. Era mi único amigo, no tenía otro. Y por estar cerca de él, más que por ir a la academia, le acompañé a la academia por las noches. Y ahí empecé yo mi vida de pintor. Aquella amistad tan bonita estuvo a punto de terminar de una manera trágica, porque él estaba enamorado de una muchacha, pero por desgracia para él la muchacha el que le gustaba era yo, no tenía culpa ninguna. Y nosotros teníamos por norma ir en una barca cuando yo ya podía salir de la taberna e irme con él. Nos íbamos al río de la Plata a pescar y yo siempre me tiraba a nadar, porque me ha gustado mucho nadar. En mi pueblo había un río donde aprendí a nadar. Hasta que un día veo que mi amigo se aleja con la barca y me abandona. No sirvió de nada que le llamara, me dejó. Y después de 6 horas pude alcanzar tierra. ¿Y aguantó tanto? Digo, pues has vuelto a nacer, Nelson. Sí. Le anduve buscando durante 3 días. Y sin mediar palabra nos liamos como 2 jóvenes de 17 o 18 años. Y nos cogió la policía y nos llevó a la comisaría. Ni él dijo por qué nos peleábamos, ni yo dije nada. Ahí terminó aquella amistad. Pero yo había ya iniciado mi carrera de pintor. Sí. ¿Dónde y cómo ha adquirido más conocimientos? Mis conocimientos. ¿Dónde es donde más? Yo creo que los conocimientos de una persona solo se pueden adquirir de 2 maneras, sobre todo en el arte, para saber y conocer, ver. No hay otra escuela mejor. Ahí adquirí mis conocimientos. Bien. ¿La pintura le ha dado momentos de felicidad? La pintura ha sido para mí una válvula de escape. Yo pienso que sin pintura yo no habría podido subsistir, ni siquiera vivir, porque no sé hacer otra cosa. O sea que ya es una necesidad. Es una necesidad vital. Y cuando me pongo ante el caballete, si estoy neurótico, estoy enfermo, me curo, me pongo bueno, es una válvula. Yo creo que en la vida solamente son felices las personas que trabajan en lo que les gusta. Yo trabajo en lo que me gusta. Es afortunado. ¿Cuántas exposiciones habrá hecho? Exposiciones en América muchas. En España también. Te voy a hablar de las de España. He expuesto en Barcelona, en Lérida, en Zaragoza, que exponen allí mi obra desde hace 6 años con regularidad cada año, ¿no? En Talavera, en Madrid, yo Vigo, Coruña, Ourense, bueno, en las ciudades gallegas, en todas, ¿no? Sí, he expuesto mucho, sí, demasiado, debía haber expuesto menos. Ahora ya no me gusta cuando me hablan de exponer. Ahora venimos de Vigo, de recoger los cuadros que han sobrado, que están en el coche. Había 40 cuadros y se han vendido 27 o así. Los que no se han vendido los he recogido y los llevo para Madrid. Pero no se han vendido en beneficio mío. Yo hace mucho que paso del dinero. Yo no tengo dinero. La gente cree que yo tengo dinero, se equivoca. Yo es que creo que el dinero es como una liebre, como esas carreras de galgos, que los galgos van detrás de una liebre que es ficticia, es un trapo, ¿no? Y nunca la alcanzan, y el ser humano vamos siempre detrás del dinero. Cuando eres joven no tienes más remedio porque lo necesitas. Cuando eres viejo dices, bueno, va a ser una carrera sin sentido, porque el hombre ni puede comer 2 veces, ni llevar un coche en cada pierna.
ni de llevar dos trajes al mismo tiempo. Quiere decir que mucha gente tiene mucho, que es feliz por el hecho de tenerlo. Sí. Luego él se va a morir y el dinero va a quedar, y para desgracia ni siquiera sus hijos lo van a disfrutar, lo van a disfrutar los que estén con sus hijos. En fin, es así, pero es así el ser humano. Sí. Los periódicos hablan de usted como el Van Gogh del siglo XX. Bueno, yo en eso quería rectificar. A mí los críticos, bueno, yo soy de los pintores vivos, el pintor vivo español de quien se han ocupado mayor número de críticos, eso es verdad. Pero yo estoy en desacuerdo con los críticos que me comparan con Van Gogh. Eso para mí es un absurdo. Yo no tengo nada que ver con Van Gogh. Van Gogh murió muy joven, a los 30 años. Murió sin haber vendido un solo cuadro. Murió loco, se suicidó. Ahí ya somos dispares. Él murió joven, yo voy a morir viejo. Él se suicidó, yo de momento no lo he pensado todavía. Quizás sea la calidad de su pintura, ¿no? Quizás sea la calidad de la pintura. Yo lo que creo que quieren decir, bueno, además antes de contestarte a eso te quería añadir que al estar yo estoy en desacuerdo con los pintores cuando me buscan ismos, porque yo no tengo padre en la pintura. Mi pintura, si la observas, es una pintura impactante, pero es una manera de hacer diferente a todos los pintores vivos. No soy mejor, quede esto claro, soy diferente, soy singular. ¿Y por qué he llegado a este convencimiento y a esta manera de hacer? Porque como los conozco a todos y he vivido de vender su pintura, digo, no me voy a parecer a ninguno de vosotros. Y creo que lo he conseguido. Pero al compararme con Van Gogh, yo sospecho que lo que ellos en su fuero interno piensan es que en mi pintura se puede producir el fenómeno crematístico similar a Van Gogh. Ellos dicen, este hombre en cuanto se vaya, que va a ser pronto, según ellos, yo prefería llevarle la contraria, pues la pintura pegará un salto. ¿Por qué pegará un salto? Porque hay poca. Picasso pintó 20.000 cuadros, Sorolla 8.000, Nelson Zumel no llega a los 1.000, y están la mitad en América, una parte en México, y aquí en España hay algo, pero poco. Entonces puede que ellos lo que quieran decir es que puede producirse un hecho similar crematístico parecido a Van Gogh, que esto nada más lo sabrán los que dentro de 20 o 30 cuadros tengan un cuadro bien, es cuando se comentarán si tienen algo o no tienen nada. Pero ahí yo no estaré aquí para verlo, pero prefiero que tengan algo, desde luego. ¿Por qué hice yo el museo, aunque no lo hace? Sí, no, es la pregunta que me viene ahora. En la ciudad de Lugo, el día 16 de enero del año pasado, del 87, se inauguró el Museo Nelson. Museo Nelson Zumel. Lo inauguraron los duques de Lugo y la totalidad de la autoridad. La Alteza Real, la princesa doña Elena. Sí, y su marido. Y allí estaban multitud de amigos míos. El presidente de la Junta, don Fraga Iribarne, también estaba. También estaba Fraga Iribarne, que por cierto me quiso coger porque yo llevé a mi amigo, el embajador chino, y cuando estaba presentando el embajador a la autoridad, oigo a mi espalda que dice Manuel Fraga, dice, ¿es que lo conoces? ¿Cómo es? Digo, coño, ¿cómo lo voy a conocer si lo he traído yo en mi coche de Madrid? Entonces ya se cayó, pero él me quiso coger. Sí. ¿Sabes? Y lo inauguraron todos, y entre ellos amigos que están aquí presentes, ¿no? Y eso quizás se deba, que ¿por qué yo quería un museo después de muerto? Pues porque yo tengo la desgracia de no ser creyente, pero tengo hambre de eternidad. Me gustaría que de mí quede algo para los demás. Porque para ser bueno no es menester y obligatorio ser creyente. Puedes no ser creyente y ser una persona de buen fondo. Pero yo egoístamente hablando, creo que lo que pretendo es que algo quede de mí para que se acuerden de mí. Sí. ¿Lo conseguiré? No lo conseguiré. Eso ahí ya no puede entrar, ¿no? Sí, yo creo que sí, que ya lo ha conseguido prácticamente, porque el éxito ha sido rotundo. Bueno, sí, de mí me conocen en muchas partes y eso, pero vamos, o sea, que lo que importa es lo que digan de ti cuando no estés, ¿no?
Sí. Luego cuenta ahora con un delicioso museo de arte contemporáneo gracias a Nelson Zumel. Sí, el Museo Nelson Zumel es la representación del simbolismo español, porque cuando se cerró el Museo de Madrid, el Casón de Buen Retiro, el Museo de Arte Español, que pasaron todos sus fondos, por desgracia, al Reina Sofía, dirigido por personas que tienen muchos títulos pero que no entienden en absoluto de arte, no hablan más que de las vanguardias, y para mí la abstracción vanguardista. Yo les he dicho a alguno de ellos, mira, yo no tengo títulos universitarios, pero a lo que llamáis vanguardia, yo llamo abstracción de la vanguardia, yo llamo la frustración de la vanguardia, que son todos aquellos que no saben pintar y que ahora se estila mucho manchar, poner la firma ya está eso, y eso vale mucho dinero. Bueno, pues que lo valga, pero para mí no lo vale. Entonces, el Museo de Arte Moderno de Madrid, que era donde estaban los pintores simbolistas, que son aquellos que se rebelaron contra el impresionismo y el fauvismo, estaba representado en el Casón del Buen Retiro, y son los autores que con otras obras están ahora representados en el Museo Nelson Zumel. Entonces yo he dicho y repetido, muchos periodistas y muchas entrevistas que me han hecho, que por desgracia no podemos ver el Museo de Arte Moderno en Madrid, pero los que quieran verlo, que vean el Museo Nelson Zumel, que es el que ha cogido la antorcha. En Lugo. En Lugo, exactamente. ¿Cuántas obras donó para el museo? ¿Cuántas obras donó para el museo? Yo calculo, ahora de memoria no me acuerdo, que estarán entre 300 y 400 obras. ¿El valor calculado? No sé. Bueno, yo me he negado siempre a calcular el valor de mi colección, porque si lo hubiera calculado, pues no las hubiera entregado. Pero vamos, bastante. Sí, es un acto ya un poco meritorio, ¿no? Y una suerte para los de Lugo, que a propósito, ¿por qué no en Orense? Que usted es de Orense. Sí, no se hizo, esa era mi ilusión, pero yo en Orense no tuve suerte con las autoridades que traté. Y por otro lado también he de reconocer, hablando en justicia, de que es que en Orense no había un sitio adecuado, ¿no? Me lo propusieron también aquí en León. Yo estuve con un alcalde que no me acuerdo ya quién era, y que fuimos mi mujer y yo allí 2 o 3 veces, nos trataron muy bien, pero claro, también vi que los 2 edificios que podían destinar al Museo Nelson Zumel pues eran inviables, porque ni él tenía dinero para adecentar, acondicionarlo, ni lo tenía yo. Entonces, bueno, aquí perdemos el tiempo y no vamos a llegar a ninguna cosa. Pero me hubiera gustado, porque ya que mi mujer es de aquí, ¿no? Después me lo propusieron en Barcelona y allí me lo ponían muy fácil, pero yo ya llegué al convencimiento y dije que o sería en Galicia o no sería. Al convencerme de que en Orense era imposible, que era donde yo quería, pues surgió por medio la figura de Fraga y de Cacharro, y que me dijeron que un sitio el presidente de la Diputación, el presidente de la Diputación, que un sitio adecuado podía ser Lugo. Él es de Lugo, Fraga es de Lugo y Cacharro es de Lugo. Cacharro es el presidente de la Diputación de Lugo, que en el resto de España le conocen por el nombre del virrey gallego, porque es el hombre que tiene el poder absoluto en Lugo. Fraga lo quiso quitar y no pudo. Y al ver aquel edificio y que nos llevaron a verlo, a mi mujer y a mí, digo, bueno, pues bien, y tal. Y llegó un momento que yo seguía tonteando con Orense y ya me dijo Cacharro, decídete pues sí o no, porque si no te quedas sin ambas cosas. Y me decidí inmediatamente por Lugo y allí está. Tenemos aquí las fotos de la inauguración, Su Alteza Real con los príncipes, el presidente, si se puede coger un poco con la cámara. Es la revista de Arte Galicia, claro. Está aquí en la fotografía nuestro maestro, con el que habló anteriormente, japonés. Y, en fin, tendríamos tantas preguntas que no acabaríamos nunca, ¿no? ¿Usted vive creativamente? ¿Vive creativamente usted? Sí, yo vivo para crear, bien o mal. Yo soy un pintor, no sé si bueno o malo, pero yo soy pintor y de ello vivo y eso me hace feliz y no deseo nada más en la vida, ¿no? La pintura me dio lo que yo necesitaba, me dio lo suficiente para situar a mi familia. Tenemos 2 hijos, una tiene 28 años, el otro tiene 23,
ya los veo situados, ya veo de que se mueven solos, y eso me hace feliz. Sí. El otro día, ¿puedo contar una anécdota? Sí, por supuesto. El otro día le dije a mi hija, dice, Olguita, te voy a dar una propiedad. Dice, no me metas en más líos. Dice, pues otros desearían que le dieran una propiedad. O sea que mis hijos son también muy desinteresados. Bueno, hubo un momento, hubo una guerra familiar cuando esto del museo tuvo una cierta contra por mi mujer y mis hijos, pero yo ya los reuní y les pregunté, ¿qué queréis? ¿Esto o esto? Esto era la pintura. Y ellos empezaron a mirar y dicen, no, queremos esto. Pues entonces dejadme para mí la parcela de la pintura. Hemos llegado a un acuerdo y no hay ningún problema. Pues muy bien, eso es estupendo. Ahora también, hablando de la pintura, claro, ¿de qué vamos a hablar? De muchas cosas, te puedo... De todo, efectivamente. ¿Cuántas etapas ha tenido su pintura? ¿Cómo? ¿Cuántas etapas ha tenido su pintura? Bueno, mi etapa, en efecto, cuando yo empecé a pintar en Buenos Aires, solo me compraban aquello que era preciosista, que si era un retrato que se pareciera al 100% al retratado, y era esa pintura en tamaño pequeñito la que yo hacía con mucha meticulosidad, que era la que podía vender. Entonces yo he sido un pintor realista. Lo que pasa es que con el correr de los años he llegado a esta clase de pintura, que es la que me hace más feliz, que mucha gente al verla dice, parece un esmalte. No tiene nada que ver con el esmalte, es óleo puro, espátula, barniz y soporte. O sea que esos son los materiales que se usa para pintar. Nada más. Que acaba de decir. Óleos, espátula, barniz y el soporte, claro, la tabla o el lienzo, ¿no? Y eso es lo que hago ahora y me hace muy feliz, pues ahora estoy en la época aquella, estos cuadros que si te acercas no ves nada y si te alejas siempre te sugieren algo, ¿no? Y en esa etapa estoy, que es y además parece ser que es la que más gusta de lo que yo hago, como por ejemplo este cuadro que está aquí de portada, pues es una mancha. Y sin embargo el editor y el banco eligieron este cuadro como portada. Es fantástico. Y a veces yo tengo un cuadro muy acabado, que la vaca o la oveja o el caballo están lo mejor que se hace, y veo que la gente pasa de largo y se va al otro, ¿no? O sea que la pintura va de gustos, de épocas, en fin, pero ha sido siempre un refugio económico, porque si nuestros reyes no hubieran coleccionado pintura, nosotros no tendríamos hoy el Museo del Prado y toda la gran colección de obras de arte que tenemos, que somos muy ricos, España es muy rica en arte, ¿no? Sí, y esto me recuerda, ahora, perdóname, me recuerda que mi hijo, que no ha querido estudiar, ahora está convertido en marchante de pintura y parece que le va bien. Y eso me da mucha satisfacción. De vez en cuando me dice, papá, ya he cobrado, papá, he vendido. Digo, pues muy bien, hombre, muévete más. Es lo único que le falta, que no se mueve lo suficiente. Hasta ahora le ha abastecido su padre y digo, cuando yo ya no te abastezca, querido amigo, te va a ser más difícil. Pero vamos, tiene muy buen ojo, sabe muy bien lo que compra y sabe cuando compra cómo lo puede vender y tal, y para la edad que tiene, pues yo creo que está ya situado, que era lo que yo quería, que quedaran situados, ¿no? A mi muerte, ¿no? Exactamente. Bueno, pues si quieres... Me preguntabas antes algo que te he cortado, perdona. No me doy cuenta ahora, surgen las preguntas así de repente, y porque no siempre me gusta escribirlo, antes escritas, pero luego un cambio sobre la marcha porque... Sí, porque lo que estamos hablando se graba, ¿no? Sí, todo está grabando, efectivamente, y queremos efectivamente que quede constancia de que usted está aquí. Y una pregunta que se me ocurrió ahora, ¿por qué estamos en Villero? Estamos en Malagatería. Sí. Entonces, ¿qué hace usted de qué Malagatería? Bueno, yo cuando conocí a mi mujer, ahora unos 30 años, ella era de aquí, y yo he venido con ella aquí de su mano. O sea, que está aquí porque su mujer es de aquí. De aquí, era una joven de aquí, yo era joven también, tenía 30 y pico años, y llevo aquí viniendo aquí, por eso han tenido aquí la amabilidad de honrarme haciéndome hijo adoptivo de este ayuntamiento, que para mí es uno de los primeros galardones los que tengo y aprecio en grado sumo, ¿no? Estoy mirando, buscando unos papeles que teníamos
vía parcial. Eran pues todos los títulos que tiene usted y todas las condecoraciones que le han hecho, que es cantidad. Sí, ahora me han hecho también hijo predilecto del ayuntamiento donde nací. Y me van a hacer hijo adoptivo de la ciudad de Lugo. Y me han hecho muchas cosas, no me acuerdo. Bueno, también es el director del museo. Soy el director del museo Nelson Zumel, soy miembro de la Academia de Arte Moderno de Roma. En fin, pero eso es todo vanidades, y yo paso un poco de las vanidades. Sí, bueno, pero para que los desgraciados que lo están viendo sepan con qué persona estamos hablando. ¿Qué quieres, que te lo diga todo? No, no. Nos explica sobre los cuadros un poquito. Sí. Vamos viendo los cuadros. Yo me acerco. Sí, estos cuadros los pinté yo ex profeso para este ayuntamiento, que ha tenido la amabilidad de aceptar este ayuntamiento mi donación a perpetuidad y absolutamente gratuita, y yo creo que estos cuadros pueden al día de mañana ser unos valores interesantes para este ayuntamiento, y me gustaría donarles más. Todo vendrá. Pues estaban contentos, porque, claro, ¿cómo no le van a hacer hijos adoptivos? Y se portan bien. Pero me hicieron hijo adoptivo. Pero ya también los periódicos dicen... Me hicieron hijo adoptivo porque son conocedores de que yo pues soy hijo de aquí también, de hecho, y ahora ya lo soy de derecho al hacerme hijo adoptivo. Y porque sabían lo mucho que a mí me gusta esto. Yo he pasado aquí ratos muy felices en el río pescando, y recuerdo cuando vine, que hoy son hombres casados con niños, que entonces eran niños que me acompañaban, y lo pasábamos muy bien. Lo pasábamos. También había una anécdota. ¿Cómo? Hay una anécdota también en una fiesta que estuvo de Fray Angélico, se llama, que es patrono de los pintores. También ahí le dieron, a ver si voy yo, patrón de los pintores. Sí, bueno, en Ferrol. Sí, eso fue en Ferrol. Sí, bueno, en Ferrol me tienen bastante afecto, y yo a ellos. Le entregaron la medalla del honor, ¿no? Me entregaron, en Ferrol me entregaron. Primero me hicieron socio de honor de la Sociedad de Artistas Ferrolanos. Y después el alcalde de Ferrol me entregó, que por cierto, cuando lo dije en Lugo, dice: ¿y qué has dado a cambio? Digo: nada, hombre. Pues esa la tienen muy restringida, la medalla de oro de Ferrol. Digo: bueno, pues se conoce que les he caído bien en Melanda. Sí, la medalla de oro del Ayuntamiento de Ferrol, sí. Sí. Usted es de cerca se me está acordando ahora, al lado de Ferrol y de Galicia, usted es de cerca de Ginzo de Limia, vamos, ahora se llama Ginzo de Limia. Soy de una aldea que está a 15 kilómetros de Ginzo de Limia. Estaban por allí las lagunas de Antera. Eso es en Orense, en la capital. En Orense hay las lagunas. Había. Bueno, no, te estás refiriendo a las lagunas de Ginzo de Limia que fueron disecadas. Es que creí que me hablabas de las burgas que estaban. Sí, las burgas de Orense, exactamente, sí. Exactamente. ¿Qué le pareció de aquello cuando...? De aquello ya pasó hace bastante tiempo, ¿no? Fue un gran negocio para muchos. Se hicieron allí fincas que luego se revalorizaron, y aquello estaba abandonado. Sí, eso fue. Y además me recordó ahora, pero enriqueció mucho al partido judicial, que es Ginzo de Limia, sí. Sí. En fin. Pero vamos, Orense es una ciudad hermosa también, porque hay tres cosas hay en Orense que no las hay en España. El Santo Cristo, que dice la tradición, que crece la barba. Sí. El puente romano y las burgas hirviendo el agua. Cuando yo era chavalín y me llevaban a Orense, yo parecía que iba al cielo, y veía a las mujeres allí pelando los pollos en el agua caliente, que por cierto, pasé por allí el otro día, metí el dedo y sale como a 90 grados. Pero me he enterado de otra cosa. En una hermosa ciudad que estuve el otro día, que se llama Cangas del Rey. Caldas del Rey. Caldas del Rey. Y vi allí también que hay una fuente que sale el agua hirviendo. Que estaba allí una mujer lavando los pantalones de su hombre. Digo, bueno, pues muy bien, que su hombre le quede bien lavado. Sí, exactamente. Y estaba allí en el agua caliente. O sea que debe ser algo que está por allí debajo, en el magma que está incandescente debajo de toda esa zona, ¿no?
¿Ha sido el camino difícil hasta aquí? El camino de... Para mí, yo solamente recuerdo como época de muchas penalidades y sufrimientos mi época de migrante, mi época de trabajador manual, llamémosle así, y antes mi época de trabajador, me llevaban a trabajar al campo. Eso lo recuerdo como penoso, puesto que a mí no me gustaba. Pero cuando inicié mi camino y me independicé por medio de la pintura, pues ya empecé a ser medianamente feliz, aunque la felicidad es un término relativo. Sí. Puede hacer feliz a una persona algo que a otra no le hace feliz. Pero vamos, no tengo razón de queja, he llegado a viejo, por eso digo siempre, cuando me dicen, ¿qué edad tienes? 70, y lo que me den de propina, porque en realidad la edad humana está calculada 70 para el hombre y 76 por las mujeres. En todo nos ganáis siempre, hasta en vivir más y... No, en todo no, en todo no. En fin. En todo no. ¿Qué piensa, hablando de las mujeres y los hombres, qué piensa usted del ser humano? El ser humano, yo pienso que... ¿Cree que es capaz de construirse a sí mismo? Yo creo en el hombre como individuo. Puede ser tu amigo y tu amigo de él. Puede incluso darse la vida por la amistad y por el amor. En el individuo creo. La masa la detesto. La masa te eleva y te destruye. Jamás te dará nada porque hoy te está elevando y mañana te está calumniando y destruyendo. Sí, creo en el individuo, no en la masa humana. Yo cuando más miedo siento no es cuando ando solo por los montes, es cuando me veo entre mucha gente. Porque por norma el ser humano es el único animal que mata por placer, es el que más contamina, es el depredador por excelencia. Yo me resisto, como decía Oscar Wilde, a considerar una tragedia la desaparición del ser humano de la Tierra. Creo que sería una bendición ecológica, porque el hombre tiene todos los animales a su servicio, se los mata y se los come. Pero vamos, esto es también poniéndonos tréticos, esta es la vida que tenemos y esta es la que hemos de llevar. Pero sí, creo en el hombre como persona. Exactamente. Y porque que es capaz de construirse, de llegar de construirse. Porque las grandes cosas de la humanidad, la luz, el teléfono, la televisión, las intercomunicaciones, se las debemos a unos hombres que pueden contarse con la mano. Exacto. Pero luego la masa exige cada vez más, lo que decía Ortega y Gasset en el libro La rebelión de las masas, más medicinas, más tal, siempre pidiendo, pero la masa nunca da. Da un hombre, pocos hombres. Nos dieron todo lo que tenemos hoy de que nos... Sí. Pero eso es ya entrar en un terreno profundo. Sí, parece como si fuéramos en contra de nuestra propia naturaleza, ¿no? Y vamos en contra de nuestra propia naturaleza. Mira lo que pasó los nativos de las islas, aquellas que no me acuerdo ahora cómo se llaman, donde están aquellas estatuas, no me acuerdo del nombre, pero vamos, te cuento que hubo allí una civilización que vivían cortando y no fueron conscientes que cuando terminaran toda la vegetación se tendrían que comer los unos a los otros, y así ocurrió. No fueron conscientes de que al terminar con todos los árboles que había, se les iba el alimento, se les iba todo. Entonces quiere decir que el hombre no es consciente de muchas cosas que hace. Dicen, la mente humana, porque tal, digo, sí, bueno, algunas mentes. Los demás, pues vivimos, yo me incluyo entre todos ellos, sin pensar en el mañana. Digo, bueno, oye, te lo ve, nada, me queda, nada. Y no debiera ser así, pero... Bueno, pues no le vamos a molestar más. Simplemente, ¿cuándo disfruta más? ¿Cuando empieza un cuadro o cuando lo termina? Cuando lo empiezo. ¿Cuando lo empieza? Sí. Cuando lo empiezo disfruto más porque voy a poner en juego pues lo que he pensado, porque un cuadro es como un libro, producto de la inteligencia humana. Antes de pintarlo o de escribirlo, lo tienes que llevar en la cabeza, si no, no te sale nada, ¿no? Entonces cuando lo inicio disfruto más, cuando lo termino me olvido de él, como si no lo hubiera pintado. No hablo de cuando esté terminado, por supuesto, ya está uno pensando en lo siguiente, ¿no? Sí, yo tengo una cualidad... Pero cuando lo está terminando, el final... Sí, pues yo tengo una cualidad, o un defecto, como quiera mirarse, que
Cuando termino un cuadro, ya estoy pensando en otra cosa. Yo soy una imaginación calenturienta y gracias a eso creo que vivo y con una relativa como, bebo, en fin, sí, no debía comer ni beber, porque mi mujer cuando van por ahí siempre está levantando la cabeza y dice, no bebas, no comas, si es lo único que me queda. Y disfruto, ¿no? Yo disfruto de la vida, porque sé que el mañana no lo tengo, porque solamente vemos el mañana cuando es presente. Si no, todos nos haríamos multimillonarios, todos, en fin. Pero vamos, lo mejor es no preocuparse por nada, vivir al día. Hay un refrán que dice, de lo que no tiene importancia no te preocupes, y de lo que la tiene, ¿para qué te vas a preocupar? ¿Para qué te vas a preocupar? Al revés. Claro. Aquí no vamos a quedar ninguno y dirán de cada uno de nosotros pues lo que se les ocurra, porque la historia nunca dice la verdad, la historia la inventan los que la escriben. ¿Quién le iba a decir? Es una frase muy interesante, ¿no? Lo que acaba de decir es muy interesante. Sí. Volviendo, por ejemplo, a Van Gogh, ¿quién le diría que el pobre desgraciado, que no tenía ni para comer, que vivía de la caridad de un hermano suyo, de que a su muerte un cuadro iban a pagar 4.000 millones de pesetas? ¿Vale? Es una cosa escalofriante. Sí. Esto te ha pasado aquí. Pues aquel pobre hombre se fue, no fue consciente de lo que iba a ocurrir con su arte, ¿no? Bueno, pues... Que eso es lo que yo quisiera que ocurriera con la pintura de Nelson Zúñiga. Dice, hombre, aquel hombre que he conocido, que tal, aquel loco, aquel tal, lo que quieran llamar. Pero mira, por dónde tengo un cuadro de él que ahora me lo quieren comprar de Varela. Eso es lo que a mí me gustaría. Es mi única vanidad, pero una vanidad póstuma. Sí. Ultratumba. Sí. Ya que de mí no va a quedar nada, que quede algo. Que yo creo que ya le consta. Y te advierto una cosa, si yo fuera un millonario, un multimillonario, si yo fuera un hombre rico, haría cosas por esa humanidad en la cual no creo. Al hablar de la masa, pues sí haría cosas. Eso me haría muy feliz. Sí, porque dentro de el ser humano no deja de... Sí, yo creaba una fundación que se llama la Fundación Nelson Zúñiga. Y siempre me están diciendo los que forman parte de mi, hombre, la fundación tiene que hacer, tiene que... Sí, pero la fundación, el padre de la fundación soy yo, y todo lo que digo que tiene que hacer la fundación, pues en realidad lo tengo que aportar yo. Y digo, me gustaría tocar a la primitiva, hombre, para meterlo en la fundación y no me estáis agobiando todos los días. Pero vamos, feliz. Sí. Pues felices estamos también de que haya estado con nosotros. Muchas gracias. Usted y su señora, que también la tenemos aquí. Lo que quería yo, si me lo permitís, sí, es decir algo de lo que a mí me haría ilusión. Yo quisiera hacer una donación para el Ayuntamiento de Astorga, de obra mía o de obra de otros pintores, propiedad de la Fundación, y de que a eso decoraran las paredes del nuevo ayuntamiento. No sé si está inaugurado o no. Sí, ya está inaugurado. Bueno, pues quiero que le digáis al señor alcalde y a la consejera de Cultura que yo quisiera donar obra mía para ese ayuntamiento y obra de otros artistas valorada en mucho valor, puesto que también me siento hijo de Astorga. Claro, pues nosotros es un honor para nosotros poder ver cuadros suyos cada vez en el ayuntamiento. Sí, y le he escrito en este sentido al señor alcalde. O sea que ya le ha escrito, Sí, le he escrito, sí. Pues... Pero quizá no le haya expuesto todo lo que son mis ideas, que son más de lo que se dice en una tarjeta. Hombre, yo quería hacer esto. No, eso habría que matizarlo y de que ahí quedara también una pincelada del loco de Nelson Zúñiga. No creemos que sea así. Si alguna anécdota más quiere decirnos... Pues quiero decir que es una tierra maravillosa esta donde estamos, Astorga, todo esto, la maragatería, todo esto es de maravilla. Hoy he comprado un libro que dice los maragatos, la historia de los que me lo voy a leer con mucho detenimiento cuando llegue a Madrid, y que es un sitio maravilloso. A mi mujer le encanta porque es hija de aquí, y yo que he venido tanto es que me gusta mucho también, sí. Y todas las personas de aquí son maravillosas.
Bueno, pues... Y también no sé si te he referido lo de los libros que han salido sobre mi obra, que veo aquí dos. Uno que fue editado por el Banco Nacional de París y otro fue editado con la colaboración de las Diputaciones de Lugo y Orense. Y ahora mismo ese libro que te he entregado lo ha escrito el académico de la lengua Manuel Alvar, que fue director de la Real Academia de la Lengua, que se titula Picasso y otros pintores, donde también me han honrado a mí dedicándome 10 o 15 páginas. Sí, aquí está, lo tengo ya subrayado. Sí. Bueno, publicaciones hay constantemente sobre mi obra, revistas y yo mandé algunas. Los libros son los cuadros son verdaderas. En ese han escrito políticos, académicos, y en el otro también, sí. Andrade, Fernando Rico, inteligente y estudioso, o sea, están los cuadros y luego hay escritos, es que el color es ya que... No, también hay alguna negativa, no te vas a creer, pero yo he querido que la incluyeran, porque dices, si todos son bendiciones, hay gato encerrado, y también hay una negativa. Pero vamos, es que debe ser así en la vida, el 100% no existe. Afortunadamente, ¿no? Sí. Porque... También el Museo Nelson Zumel, el 99,9% de las críticas fueron positivas. Pues también apareció una negativa, digo, muy bien, fue rebatida y tal, pero es que por aquello que dicen, que hablen de mí aunque sea mal. Sí. Yo buscaba unas tarjetas que tenía azules que se me debió de extraviar en el camino porque hemos dado un paseo por todo el pueblo donde traía todos sus títulos y sus cosas y se me ha debido extraviar, pero bueno, yo creo que con lo que hemos dicho y hecho es suficiente, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bueno, pues gracias. Me alegro mucho de haberte conocido y de haber estado aquí. Me despido sin más, hasta la próxima y buenas tardes.